Lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia esperable de cuando a una ideología se le inyecta dinero y poder político. Por más absurda que sea esa ideología, porque de hecho la ideología de género es un absurdo en sí mismo, suponer que mi autopercepción constituye mi realidad es un absurdo, desde cualquier punto de vista, filosófico, científico, etc. Pero si yo a esa ideología le inyecto dinero y le inyecto poder político, el absurdo va a quedar de lado y no importa porque se va a imponer con arreglo de la fuerza del Estado o de organismos internacionales, que después en todo caso podemos hablar de eso. Ahora bien, yo dije empiezo por el final. ¿Dónde está el principio? El principio está hace 2 años, cuando los padres empezaron a ver esto en los manuales de educación sexual, hace 3 años, 4 años, no. El inicio de esto está a mediados del siglo pasado. Es decir, esto ha sido un largo proceso. La ideología de género empieza a gestarse a partir de la mitad del siglo XX en los países más avanzados, los que desde América Latina a veces llamamos el primer mundo, en un contexto en el cual intelectuales que provenían de las izquierdas se desencantaron con la idea de que la revolución que ellos proponían podía movilizar a la clase obrera. La izquierda en ese entonces, digamos, pensemos en la Guerra Fría, ¿no? La izquierda en ese momento tenía una matriz ideológica en la cual se suponía que la revolución del socialismo iba a venir de la mano de la clase obrera que se iba a levantar contra los patrones. Ahora muy bien, pensemos en Estados Unidos, década del 50-60. ¿Los obreros se levantaron contra los patrones? No. ¿En Alemania Occidental pasó lo mismo? No. ¿Pasó que se levantaron en Francia? No. ¿En Inglaterra? No. Entonces la izquierda empieza a comprender que no puede seguir jugando con la dialéctica obrero-capitalista y necesita llevar ese conflicto a otro terreno. Y ahí aparece la idea de lanzar una revolución cultural en vez de una revolución económica. Y esa revolución cultural especifica su punto más importante en el orden de la sexualidad. Es por eso que desde el vamos no podemos encontrar ideólogos de género que no participen de ideas inclinadas hacia las izquierdas. Sus intelectuales vienen de ese arco político, guste o no guste. Desde otro punto de vista, sin embargo, en ese mismo momento, un conjunto de gente con mucho poder económico en el mundo empieza a entender que estas ideologías pueden ser, funcionales a intereses vinculados con políticas demográficas de natalidad. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar la creación de la IPPF en el año 1952 a instancias... International Planned Parenthood, o sea, paternidad planificada. La versión internacional de la Planned Parenthood que se había creado años antes en los Estados Unidos, a instancias de Margaret Sanger, y que fue impulsada como matriz internacional por David Rockefeller III con sus dineros. Luego de eso aparecerá el Consejo de Población con dineros de David Rockefeller. Aparecerá el informe Kissinger en el año 74, un año antes la legalización del aborto en los Estados Unidos, y toda una vorágine de género que empieza a mostrarse funcional para ideas que ya no necesariamente son de izquierda, sino son, digamos, tecnocráticas, en cuanto a que más población es más riesgo para los países ricos. Con un componente relativamente racista, porque, por ejemplo, varios de los informes que tú mencionas, básicamente piden aplicar masivas políticas de control natal en los países del tercer mundo, América Latina, África, etcétera, ¿no? Esto empezó, de hecho, con una matriz eugenésica. A ver, Margaret Sanger formaba parte de ligas eugenésicas, la gente que ocupaba los puestos de poder de las fundaciones de los Rockefeller era gente vinculada con el movimiento eugenésico mundial, y era gente que concebía el aborto no como el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, como se dice hoy en día, sino que se lo concebía como una forma de mejorar la genética humana. Hay una frase célebre en el caso de Margaret Sanger, una de las feministas más importantes de los Estados Unidos, que es: más hijos para los aptos, menos hijos para los ineptos. Y los ineptos a veces eran, por ejemplo, la gente de color, los hispanos. Por eso es que hoy, por ejemplo, incluso hoy, cuando uno dona dinero en Planned Parenthood, puede solicitar que su dinero sea aplicado en abortos de personas de ciertas etnias o de ciertas razas, ¿no? Esto efectivamente está bastante vinculado con la idea de una pureza genética, pureza racial. Entonces yo te diría, la ideología de género tiene un origen vinculado con la necesidad de una izquierda de reconvertirse y tener algo que ofrecer en el primer mundo, pero por otro lado, poder internacional y financiero recogió esas ideas y empezó a aplicarlas en otro sentido. En el año 74, en el informe Kissinger, se va a advertir, por ejemplo,
ejemplo, que no podemos vender estas ideas de forma tan fácil al tercer mundo, porque el tercer mundo va a entender de que atrás de esto hay imperialismo demográfico. Esas son las palabras que él usa. Entonces, ¿cómo las vendemos? Bueno, las vendemos como derechos sexuales reproductivos, la diversidad. Todos los eslogans que hoy estamos usando para referirnos al género son los eslogans que aparecen en ese informe Kissinger, que va a ser adoptado por Ford en el año 75 y que va a servir de matriz para el accionar de la ONU, por ejemplo, y sus agencias. La gran fundación Ford, ¿no? Es esta fundación antivida con billones de dólares de recursos económicos que los encamina en su gran mayoría a promover el aborto y la ideología de género, ¿no? Efectivamente, y ambos son componentes. Yo concibo al aborto como una parte constitutiva de la agenda del género, en la medida en que la legalización del aborto hoy, por ejemplo, en los países de América Latina, se lleva adelante con arreglo a argumentos propios de la teoría del género. La mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo, el machismo ha hecho que la mujer fuera madre, la maternidad es una construcción que hay que deconstruir. Digamos, toda la matriz argumentativa ideológica para respaldar el aborto hoy depende de esa teoría del género. Y la teoría del género, en el fondo, tiene una Biblia. Esa Biblia data del año 1948, es decir, insisto, esto no es un tema nuevo. En el año 1948 se publica un libro en Francia titulado El segundo sexo, de una filósofa francesa, la pareja de Sartre, cuyo nombre era Simone de Beauvoir. El segundo sexo era un libro sobre la mujer, pero vino a generar un punto de inflexión en el feminismo en la medida en que empezó a presentar a la mujer como un sujeto desprovisto de naturaleza. En una frase célebre que ella tiene, que yo creo que es, insisto, la matriz de la ideología de género, que es: no se nace mujer, llega uno a serlo. Esto es muy importante, digo, porque este es el padre nuestro de la ideología de género actualmente y del feminismo contemporáneo. No se nace mujer, llega uno a serlo, implica decir que la mujer no tiene una naturaleza constitutiva que la haga ser mujer, sino que su condición de mujer depende de una construcción de un entorno social. Ese entorno es el del patriarcado, el sistema que domina el hombre. Entonces, eso que no es una mujer desde su nacimiento, pasa a ser una mujer porque hay un sistema que está interesado en mantenerla subordinado. Esto es totalmente anticientífico, desde luego, pero hoy ese es el padre nuestro de la ideología de género. Esto es anticientífico, ¿por qué? Porque ya sabemos que somos hombres o mujeres antes de nacer y lo vamos a seguir siendo después de la muerte. Y no estoy hablando en términos bíblicos, estoy hablando en términos genéticos, por ejemplo. Es decir, ya sabemos que nuestra sexualidad está determinada en el momento mismo de nuestra concepción, codificada genéticamente, cromosómicamente. Ya sabemos que los procesos de sexualización, por ejemplo, acontecen de manera intrauterina. Empezamos a formarnos, a setearnos sexualmente a través de descargas hormonales muy potentes que nuestros cuerpos reciben en el momento intrauterino. Incluso el desarrollo sexual del cerebro acontece dentro del vientre materno. Y sin embargo, hoy quienes afirmamos esto somos los ultrarreligiosos, los ultramontanos, los medievales, los quedados en el tiempo. Digo, nos estamos ajustando a la ciencia más moderna. Pero los progresistas son aquellos que dicen: no, en verdad la sexualidad depende de la sanción de una cultura sobre tu sexualidad que te ha construido de esa manera. Porque el chiste atrás de todo esto es que si nosotros somos construidos por una cultura, entonces queda abierto el proceso de la deconstrucción. ¿Y qué es la deconstrucción? Es borrar aquello que supuestamente la cultura escribió sobre nosotros para nosotros poder generar nuestra propia realidad a través de lo que hoy se llama la autopercepción de género. Como tú dices, se convierte como una especie de la, entre comillas, Biblia, digamos, de lo que va a ser la ideología de género. Ok, ¿qué pensadores o movimientos políticos o movimientos ideológicos hacen evolucionar esta idea inicial? Bien. En esto que tú nos mencionas, que va llevando a la convicción de que esto significa que al final yo decido lo que soy, incluso en contra de mi genética y de mi naturaleza, que es un poco como el concepto central de la ideología de género y cómo procede alejándose en contra de la verdad científica como la que tú mencionas. Muy bien. A ver, después de Simone de Beauvoir van a aparecer distintas feministas, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y también en Francia, por supuesto, que van a empezar a radicalizar esta visión que todavía era relativamente poética, ¿no? No se nace mujer, llega uno a serlo. Se supone que
Si yo no nazco como hombre o yo no nazco como mujer y hay algo que me hace ser hombre o ser mujer, que es una instancia social y pública, esa instancia puede estar atravesada por la política y de hecho está ordenada políticamente. Esto lo va a ver muy bien, por ejemplo, una neoyorquina llamada Kate Millett, que fue la norteamericana más importante del feminismo radical de los 70 en Estados Unidos, que ella escribe un libro que se llama Política Sexual. Es impactante el título si lo pensamos un segundo, ¿no? Porque la sexualidad está asociada naturalmente con el plano de la intimidad, el plano de la privacidad. Yo no quisiera tener un político metido en mi habitación, mirando a ver mi cama, ¿no? Entonces, la idea de que la sexualidad era una cuestión propia de la intimidad y de la privacidad se va a perder con la politización de la sexualidad que esta mujer lleva adelante en una frase célebre que yo te diría, si no se nace mujer, llega a nacerlo, es el Padre Nuestro, el Ave María de ellos es lo personal es político. Esto la gente puede pensar, pero ¿de qué me está hablando? Lo personal es político. ¿Por qué me impacta a mí? En primer lugar, porque todos somos personas y todos tenemos asuntos personales. Nuestros asuntos personales no son necesariamente asuntos políticos, porque la política incumbe al político que maneja un organismo que se llama el Estado, un órgano que monopoliza el uso de la fuerza. Entonces, asumir que lo personal es político significa que la sexualidad es un producto de la política y se supone entonces que la política queda legitimada para invadir el terreno de la sexualidad. Por eso el título de ese libro es Política Sexual. Esto tiene un nexo muy importante con lo que hoy estamos viviendo en términos de educación sexual. ¿Qué es la educación sexual basada en ideología de género? Sino la asunción de que la sexualidad es un asunto del Estado, que debe regular el Estado y que debe moralizar a sus ciudadanos desde más temprana edad a partir de discursos que fluyan desde un burócrata que arma un currículo escolar al margen de lo que los padres de familia opinen. Y estamos hablando de ideas de la década del 70. En la década del 80 vamos a volver a Francia, vamos a encontrar a Monique Wittig, otra de las grandes feministas, que va a decir, ok, en el año 48 Simone de Beauvoir dijo esto, no se nace mujer, llega a nacerlo, vamos a hacer... muy poético. Muy poético. Vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo bien concreto. La mujer no existe. ¿Cómo? La mujer no existe. Y ella es feminista, ¿eh? Ella no es machista ni nada por el estilo, ella es feminista y una teórica muy importante del feminismo. No, dice ella, porque existe la lesbiana. Y la lesbiana viene a subvertir, viene a contrariar la idea del binarismo sexual con la cual nosotros fuimos adoctrinados. ¿El binarismo sexual a qué refiere? Hombre, mujer, dos, dos. Binarismo sexual. Pero ahora tenemos a la lesbiana que no es parte de ese dos o de ese uno, sino que es un tres. Es otra forma de identidad sexual constitutiva de una personalidad específica. Y uno puede pensar, uy, pero esto es una ridiculez. Evidentemente la lesbiana es una mujer que tiene otra orientación sexual. Sí, es una ridiculez, pero fíjense cuáles son los efectos actuales. Hoy no tenemos un 3. Hoy, ¿cuál es el número que estamos manejando? 112. O sea... 112 posibles identidades de género. ¿No es 112 cierto? posibles identidades de género que parten de esta idea de que no hay hombre y mujer, sino que hay una pluralidad de identidad de género que no se puede reducir a la cuestión biológica. 112 categorías identitarias de género según por lo menos un alto funcionario de la ONU. Entonces, fíjate cómo las ideas empiezan a tener consecuencias bien duras. Si la mujer no existe como naturaleza, eso significa que cualquiera puede ser una mujer a partir de su autopercepción, totalmente subjetiva. Hoy que tenemos hombres invadiendo espacios específicos de las mujeres, por ejemplo, en los deportes. Tenemos fútbol, donde se meten trans, es decir, no son mujeres, son hombres que autoperciben ser mujeres, pero la autopercepción no los convierte en mujeres y las ventajas deportivas se sienten en la cancha de fútbol, en la cancha de hockey, en levantamiento de pesa, donde tenemos un campeón que era transgénero en Australia, donde tenemos en la Argentina un trans que está jugando el hockey femenino con las mujeres, tenemos los concursos de belleza como Miss Universo, en donde Ángela Ponce, Miss España, en verdad no es Ángela, sino que es un hombre que autopercibe ser mujer. Digo, esto puede sonar chocante por cómo yo lo estoy diciendo, pero esa es la verdad. No, mira, acá en Estados Unidos tenemos un caso muy importante. En el estado de Connecticut, el atletismo escolar es muy importante porque de eso depende el acceso a becas para los estudios universitarios. Entonces, los 3 campeones masculinos y los 3 campeones femeninos en atletismo y en otras disciplinas reciben automáticamente la posibilidad de entrar gratuitamente a la universidad. Eso, como sabes, es muy importante para personas que no tienen muchos recursos económicos, pero que se desviven, digamos, deportivamente para hacer el atletismo.
Desde que Connecticut aprobó hace un año que los trans puedan participar en los eventos con los cuales ellos sexualmente se identifican, en la última campaña escolar que terminó a principios de este año, dos varones que se autoperciben mujeres ocuparon el primer y segundo lugar, y solamente una mujer auténtica ocupó el tercer lugar. Entonces, esta mujer que dice, mira, yo no tengo ningún problema con la homosexualidad, pero, o sea, lo que está sucediendo es que el Estado está enviando 5 hombres y una mujer, cuando debería estar enviando a las universidades 3 hombres y 3 mujeres, y estas son el tipo de contradicciones absurdas, incluso antimujer, con las que estamos terminando, ¿no? No, incluso esto nos permite hacernos una pregunta sustancial, que es la siguiente. ¿Por qué ganan los hombres frente a las mujeres en la competición de atletismo si en definitiva la realidad dependía no de la biología, sino de la autopercepción? Digo, ganan los hombres frente a las mujeres en velocidad porque el cuerpo del hombre no es el mismo que el cuerpo de la mujer. Por más que yo me autoperciba una mujer, mi cuerpo no se va a transformar en el de una mujer. Con lo cual mi competencia física con una mujer va a ser totalmente injusta para ella. Ahora bien, vos fíjate lo siguiente, todo esto se ha hecho en el nombre de la mujer. ¿Y quién está perdiendo hoy? ¿Quién está siendo desplazada por hombres que dicen ser mujeres en campos como el deporte? ¿Quiénes están siendo violadas en las cárceles? Por eso también es un gran tema. Se están registrando muchos casos de estados que están enviando a las celdas de mujeres a personas que estaban presas en celdas de hombres porque son hombres, pero de un momento a otro dicen ahora ser mujeres. Entonces dicen haber cambiado su identidad de género y ellos necesitan estar en una celda de mujeres porque, según este dogma oficial que nuestros estados han adoptado, la realidad depende de lo que yo digo que la realidad es. Entonces ya tenemos muchos casos, por ejemplo en Reino Unido, de un violador transexual que fue pasado a la celda de mujeres y terminó violando a 4 mujeres. Tenemos un caso aquí, por ejemplo, también en los Estados Unidos, en el cual un violador es aprehendido por el Estado porque violó a mujeres y el señor dijo, oiga, sí, yo las violé, pero yo soy tan mujer como las mujeres porque yo me autopercibo como una mujer, así que mándeme a la celda con las mujeres. Tenemos un caso en mi ciudad, en Córdoba, para venirnos a América Latina también, en el cual un preso dijo ser una mujer, lo pasaron a la celda de mujeres, mantuvo relaciones sexuales con presas y después ejerció violencia física contra las presas, él siendo un hombre. Entonces, digo, estas cuestiones están llevando a mejorar la situación de la mujer, quitarle lo que a la mujer la identifica como mujer. Decir que la mujer no tiene naturaleza alguna, ¿es un bien que el feminismo le ha hecho a la mujer? Yo pienso que no, en absoluto. Reconocer que la mujer tiene una identidad específica, natural, a la cual yo no puedo acceder con mi autopercepción, es una realidad científica, pero además filosóficamente es necesaria para mantener el estatus de la mujer como mujer. Porque cuando cualquiera puede ser algo, significa que ese algo es nada. Lo que ha terminado de hacer el feminismo con la mujer es posicionarla en el lugar de la nada misma. Si yo puedo ser una mujer, entonces que me expliquen qué es ser una mujer. Lo que va a ocurrir en Francia entonces en los 80 es el inicio de lo que hoy se llama la teoría queer, en la cual se da la mano el feminismo más radicalizado con el LGBT, a partir de la idea de que la lesbiana no es una mujer, y esto explica en cierta forma por qué hoy el feminismo es tan lésbico, ¿no? Fíjate vos que la corriente lésbica en el feminismo es bastante pronunciada y tiene bastante lógica, porque si la presunción ideológica del feminismo es que las mujeres están siendo oprimidas por los hombres, entonces, ¿por qué una mujer habría de tener una relación afectiva con un hombre, con su opresor? La salida, ya no sexual, sino política, la decisión política es lesbianizarse. Entonces, uno ve en las marchas feministas, por ejemplo, de mi país, de Argentina, una serie de grafitis que escriben en los muros públicos y privados de las calles, donde llaman a lesbianizarse, lesbianizate. En un lenguaje un poco menos amable dicen, hacete torta, la vida es corta. Torta es una referencia a la lesbiana. En España escriben hetero muerto, abono para mi huerto. Heterosexual, ¿no? Hetero muerto, abono para mi huerto. Entonces, acá en los 80 ya empieza a darse la mano la cuestión, digamos, LGBT con el feminismo. En los 90 va a aparecer en este estado, en California, quien yo creo que es la más importante ideóloga de género hasta el día de hoy, que es Judith Butler. Judith Butler va a escribir en los 90 El género en disputa, un libro que va a posicionar la categoría género
como la categoría primaria de nuestra sexualidad. Acá tenemos que entender algo que es importante, que es el sexo no es lo mismo que el género. Claro. En ese momento se nos decía, la sexualidad humana tiene dos grandes componentes. El sexo, que remite a lo biológico, a lo natural, sexualmente hablando del ser humano, y el género, que remite a lo cultural o a lo socialmente adquirido de la sexualidad humana. Por ejemplo, el hecho que las mujeres en Occidente tiendan a usar zapatos con tacones vendría a ser un aspecto cultural de la sexualidad humana, porque ninguna mujer nace con un tacón puesto, ni hay nada en su carga genética que la incline a usar un tacón. Digo, nuestra sexualidad está enriquecida porque somos animales con capacidad de creación cultural, pero esa cultura está subordinada a un plano natural, que es el del sexo. Judith Butler va a tener una frase maestra en ese libro que va a decir así: el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Cierro la cita. El sexo siempre fue género. ¿Qué está diciendo? A la hora de hablar de sexualidad, lo único realmente importante es remitirnos a aquello de cultural que tiene nuestra sexualidad, porque nuestra sexualidad es puramente cultural. Y esa variable de género va a ser tomada nada más y nada menos que por las conferencias de mujeres y de población de la ONU. Me estoy refiriendo al Cairo en el año 94 y Beijing en el año 95, donde todo el arsenal ideológico del género impacta con toda su fuerza y empieza a generar desde estas instancias de poder internacional como es la ONU, una serie de políticas públicas que van a empezar a expandirse por todos los estados, miembros de la ONU, es decir, prácticamente todos los estados del mundo, entero, claro. el mundo entero, a lo largo de ciertas conferencias que van a ir dándose en el tiempo. En el año 2000 vas a tener una en Nueva York y así sucesivamente. Cada 5 años más o menos, una nueva conferencia en la cual la cuestión del género va penetrando cada vez más fuerte, va condicionando cada vez más fuerte a nuestros países e incluso el lenguaje propio del aborto empieza a desparramarse como política mundial, ¿no? Entonces, este es más o menos el reconto. En el año, ya en este siglo, en el siglo XXI, para finalizar esta historia intelectual, si se quiere, de la ideología de género, vas a tener una pensadora muy importante en España, cuyo nombre es Beatriz Preciado. Ella escribe el Manifiesto Contrasexual, en la cual llega a la conclusión de lo que tiene que hacer la revolución del género es anular la existencia del hombre y de la mujer y dejarnos frente a cuerpos hablantes. La estoy parafraseando. Ella dice más o menos exactamente lo mismo. Ella dice textualmente así: no más hombres, no más mujeres, sencillamente cuerpos hablantes. Ese es el fin de la ideología de género. Anular toda diferencia sexual termina por anular la categoría misma del género y del sexo también. Entonces yo sería totalmente libre para autopercibirme o como un hombre o como una mujer o como cualquier otra cosa, porque soy un cuerpo que tiene la capacidad de hablar, nada más que eso. Vos fíjate que a veces nos dicen que la ideología de género no existe, que la ideología de género es un invento de la Iglesia Católica para odiar a los homosexuales, y nosotros acá no estamos haciendo ninguna crítica a las personas por su orientación sexual. Estamos haciendo una crítica a la instrumentalización política de las orientaciones sexuales y de las identidades sexuales del resto de las personas. Pero esto nos ha llevado a todas estas instancias actuales, ¿no? A ver, yo inicié esto por el final, si recordás, diciendo, las ideas absurdas, no importa cuán absurdas sean, si les pones dinero y les pones apoyo político. Acá hay dos procesos paralelos. Uno es más o menos espontáneo y otro está totalmente armado y sustentado racionalmente. El más o menos espontáneo es el que acontece en las universidades. En las universidades, desde la década del 60 del siglo pasado, han sido hegemonizadas por los sectores más bien progresistas y de izquierdas. Entonces, si estos libros apuntan al mercado de las universidades, y las universidades son, por definición, el motor cultural, o mejor dicho, la fábrica cultural de la sociedad moderna, entonces lo que ocurre ahí es muy importante. Porque si vos tenés desde la década del 60 estas ideas en las universidades y tenés a los profesionales de las ciencias sociales y de las humanidades, que son después los difusores y creadores de cultura, formándose bajo esas ideas, entonces la consecuencia esperable es que esa gente reproduzca esas ideologías en la sociedad, ya en la macro sociedad, no en la micro sociedad que se vive dentro de una universidad. Y hoy todas las universidades en América Latina, en los Estados Unidos, en Canadá y en Europa son
están inundadas de estas ideas. Monolíticas. Monolíticas. O sea, A ver, de hecho, uno no puede ingresar a esas universidades, o incluso es riesgoso ingresar a esas universidades con un discurso crítico con la ideología de género, porque la ideología de género ha pasado a ser un dogma de las universidades y poco a poco se ha trasladado como dogma al Estado. La revolución cultural tiene su cuartel general, son las universidades. Yo he tenido, por ejemplo, en Perú, que entrar con guardaespaldas, con 6 guardaespaldas a la Universidad de San Marcos. He tenido que entrar con 5 guardaespaldas a la Pontificia Universidad Católica de Perú, que es pontificia, pero tuve que entrar con 5 guardaespaldas igual. Las universidades hoy son el lugar más peligroso para discutir ideas, cuando se supone que las universidades están hechas para discutir las ideas, pero estas ideas no se pueden discutir. Entonces vos tenés un proceso de monopolización ideológica en las universidades como fábrica cultural. Al mismo tiempo tenés un proceso mucho más consciente y dirigido, que es el de ciertas ONGs, generalmente comandadas y financiadas por multimillonarios cuyos nombres todos conocemos, que están financiando muy bien estas ideas, están financiando a su vez think tanks, están financiando organismos internacionales, están financiando nuestra propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que lanzó una opinión consultiva pidiéndole a los Estados miembros de OEA que legalizaran el matrimonio homosexual, la adopción homosexual y las leyes de identidad de género en enero del año pasado para el Estado de Costa Rica, pero con validez para todos los estados de la ONU. Efectivamente. Cuando uno revisa quién está financiando la Corte Interamericana, se va a dar, por ejemplo, con la Fundación Ford, de quien ya estuvimos hablando hace un rato. Podemos pensar en la Fundación Bill y Melinda Gates, que está financiando, por ejemplo, a católicas por el derecho a decidir, que no son católicas porque están a favor del aborto, y un católico no puede estar a favor del aborto. Podemos encontrarnos con la Fundación Open Society de George Soros, que está financiando, por ejemplo, el feminismo más radicalizado en toda América Latina. En sus cuentas de redes sociales oficiales de Open Society suelen lanzar convocatorias a becas para mujeres de Latinoamérica que quieran implementar proyectos feministas en su región. Entonces, vos querés dinero, sos feminista, ya sabés a dónde tenés que tocar el timbre o dónde tenés que tocar la puerta. Podemos encontrarnos, por ejemplo, con Amnistía Internacional, que el año pasado en Argentina puso dinero para la campaña pro aborto. $1 millón de dólares. $1 millón de dólares. $1 millón de dólares para que The New York Times tiñera su contratapa de verde y con un discurso amenazante decía: senadores argentinos, el mundo los está mirando, cuando todos sabemos muy bien que un senador tiene que representar a su pueblo, no al mundo. No le tendría que interesar porque el mundo lo estaría mirando. Lo que le tiene que interesar es que su votante es el que lo está mirando. Podemos encontrar a la Internacional Planned Parenthood, por ejemplo, que puso más de $5 millones en la Argentina el año pasado para impulsar el marketing pro aborto y que viene financiando un montón de ONGs, think tanks y fundaciones pro aborto y pro género en el mundo. Podemos encontrarnos con una declaración de Trudeau, el presidente de Canadá, el cual anunció que su gobierno va a destinar $1.400 millones anuales para impulsar en el mundo la agenda del género. Lo repito, $1.400 millones. Podemos encontrarnos con el Fondo de Población de la ONU, que destina incontable cantidad de millones de dólares para impulsar el aborto y impulsar las políticas de género en el mundo. Entonces, digo, acá hay dos mecanismos, hay una pinza que se cierra. La fábrica de cultura, por un lado, que son las universidades monopolizadas, de la cual después salen los periodistas, los escritores, la gente que tiene un programa de televisión. Los artistas. Los artistas. Así es. Exactamente. Bueno, tenés Hollywood que está monopolizado. Es decir, todas las fábricas, todo el establishment cultural hoy está monopolizado por este discurso, y al mismo tiempo tenés lo más alto de la esfera del poder mundial, encarnado en organizaciones internacionales y ONGs de estos multimillonarios que terminan de cerrar esa pinza. ¿Y a quién aplasta esa pinza? A los países que no tienen más, digamos, a estados que han perdido su soberanía nacional, seamos claros. La soberanía nacional hoy ya no existe. Los ministerios de educación hoy son la avanzada más importante que tiene el Estado como caballo de Troya para meterse en la cabeza de aquellos a quienes es más fácil confundir. Es mucho más fácil que yo le diga a un niño que tiene 5 años, 7 años, 10 años, oiga, ¿sabe qué, niño? En verdad usted no es ni hombre ni mujer. Hay una sociedad que lo construyó como hombre y usted puede deconstruirse y ser lo que usted quiera hacer. Es más, venga, disfrácese de niña, como ya han hecho en jardines de infantes en la Argentina, de niños de 5 años disfrazados de nenas, y acá en Estados Unidos también se hace eso en muchos lugares. Y entonces usted ahí va a poder ser libre para elegir si en verdad usted quería ser una niña. Digo, si yo le digo a usted, que ya tiene sus años encima, ¿sabe qué? Yo en verdad soy una mujer porque autopercibo ser una mujer. Y usted como mucho puede simular que me cree.
para que no lo sancione el Estado, porque si no el Estado lo puede sancionar también usted, porque todos tenemos que ser presos de esta ideología. Entonces, usted no se va a engañar tan fácilmente. Usted dentro suyo todavía va a conservar un pensamiento claro respecto de que la sexualidad tiene componentes naturales duros, determinantes, que están allí fijos. Ahora, un niño de 5 años lo confundimos como queremos. Entonces, el Ministerio de Educación de nuestros estados hoy es el caballo de Troya más importante de la ideología de género para, en nombre de una supuesta educación sexual, meter en la cabeza de los niños porquería ideológica. Entonces estamos frente a una ideología que es autoritaria, pero tiene la habilidad de camuflarse con palabritas muy lindas, y eso han aprendido en los últimos tiempos. Es muy interesante, esta gente ha aprendido a maquillar un discurso autoritario con palabritas que han llegado a la opinión pública a través de los grandes medios de comunicación, como por ejemplo la diversidad, la tolerancia, la inclusión. El amor es el amor, este eslogan tan de moda. Claro. Son, bueno, usar los colores del arco iris, algo simpático. Y cuando uno va a la realidad de fondo, se da cuenta que no solamente está frente a una ideología que es anticientífica, sino que además esa ideología necesita del poder coercitivo, es decir, del uso de la fuerza, del Estado-nación, pero sobre el Estado-nación de lo que hoy ya se está conformando como un Estado global, con instituciones de poder global como son la ONU, entre tantas otras. Podemos mencionar, bueno, cómo la ideología de género se ha penetrado también dentro de UNICEF, por ejemplo, de la UNESCO, cómo ha penetrado en instancias de crédito, el FMI, el Banco Mundial. De crédito económico. Crédito económico. Porque estamos hablando de organizaciones que se deberían dedicar a evaluar la situación económica de un país y darles un préstamo. Y ahora en esa evaluación económica, entre comillas, está si tú estás enseñando que el hombre y la mujer no existen y que cada uno escoge lo que es, ¿no? Y eso vino desde la década del 70. Eso está inscrito incluso en el plan Kissinger del cual hablamos, que te comento, fue un plan secreto dedicado a Nixon, al jefe de la CIA y al jefe de la AID, que es la agencia de Estados Unidos que ayuda con dinero internacional a cambio de ciertas políticas públicas. Y ese informe, que estaba clasificado, se desclasificó en los 90. Ahí hay historia pura que es accesible a todo el público, está en las páginas oficiales de los Estados Unidos, y ahí uno puede ver todo lo que está pasando hoy. Ya estaba ahí, condicionar la ayuda internacional a cambio de políticas de género, porque una sobrepoblación en países pobres es una complicación para países ricos. ¿Por qué razón? Más uso de los recursos naturales, más polución y una crisis migratoria, porque son pobres y son cada vez más y van a venir hacia acá. Entonces, ¿qué hacemos? No los podemos matar como en una guerra mundial, porque ya no se puede hacer esas cosas, pero podemos matar más gente de la que matamos en una guerra mundial, de forma que no se note, con las políticas de género que están generando una cantidad de muertes impresionantes en todo el mundo. Están mutilando a las personas. Actualmente estamos con toda esta ola de la niñez trans, por ejemplo, ¿no?, que implica abusar sexualmente de un niño en última instancia. Frenar su desarrollo hormonal natural con bloqueadores hormonales, inyectarle seguidamente hormonas sintéticas que su cuerpo no produce, generándole problemas de salud de muchos tipos, y en última instancia sometiéndolo a intervenciones quirúrgicas, amputación de mamas, por ejemplo, en el caso de las niñas, amputación del pene en el caso de los niños. Digo, esto se está metiendo con los niños, esto se está metiendo con la vida, se está metiendo con la familia.